Recording in progress. Listo. Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la práctica de Excel, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo unas mejoras a los archivos que habían subido como tarea de la práctica 1 y 2 de Excel, en donde habíamos hecho operaciones básicas, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación, división. Operaciones básicas de contar números, promedio, máximos, mínimos. Y la clase anterior que hicimos lo que fue el comando o la función sí. Y solamente en la práctica hicimos formato condicional y lo que fue cuadros y gráficos estadísticos. En la clase anterior, como les estaba mencionando, terminamos la práctica en la OCA, que era operaciones matemáticas, la función sí, trabajada con varias funciones, ¿sí? Y también configuramos la tabla para que se vea de acuerdo a las normas APA séptima edición, ¿sí? Vimos un poco también cómo era el proceso de la impresión, cómo configurábamos para poder imprimir. Listo. Ahora vamos a trabajar con la segunda hoja, lo que son datos y gráficos estadísticos, la cual la vamos a configurar de acuerdo a lo que es las normas APA, tanto el cuadro estadístico como los gráficos estadísticos, ¿sí? Entonces, aquí en esta fórmula les había explicado un poco cómo hacer la fórmula de una manera diferente a la que les había explicado. Repito, poníamos el igual y lo que hacíamos era dividir el valor total, ¿sí? De la celda C3. Lo dividíamos para la sumatoria total de los dos valores, en este caso C5. Y como era un valor fijo, le aplicábamos lo que era el signo de dólar para hacerlo fijo. Doy enter y me da el valor. Ese valor me lo daba de manera general, en manera de porcentaje. ¿Sí? Ahora, para yo quererlo convertir en porcentaje, lo que hacía era buscar aquí en los tipos de datos, ir a la opción de porcentaje, darle clic en porcentaje, o si no, también en la opción de acá donde está el porcentaje y automáticamente se convertía el valor, ¿sí? Esa es otra opción que podemos también obtener lo que es el valor en porcentaje. Listo, aquí en la parte de arriba vamos a colocarle un tipo de encabezado, en este caso se va a llamar categoría, ¿sí? Aquí esto lo podemos llamar como frecuencia, ¿sí? O distribución. Y acá a un costado lo vamos a manejar como porcentaje, ¿sí? En la parte de acá abajo vamos a colocar esto como total, ¿sí? Y lo mismo hacemos en la parte del cuadro de abajo, ¿sí? En la celda B14, ¿sí? Categoría, en la C14 frecuencia y en la D14 porcentaje. En la celda B20 total, ¿sí? Y listo. Entonces ahí está nuestro cuadro y ahora lo que vamos a hacer es hacer que este cuadro aparezca ahora sí como una tabla de acuerdo a las normas A. ¿Se acuerdan los pasos que habíamos hecho la clase anterior? Vamos, quiero que me hagan de acuerdo para hacer estos pasos, por favor. A ver, lo primero que era seleccionar los datos, ¿cierto? Entonces, me coloco en medio de la celda B2, ¿cierto? Doy clic izquierdo y selecciono hasta la celda T5 y suelto, ¿cierto? Listo. Eso es lo primero que hacíamos, ¿cierto? Seleccionar el rango de valores que íbamos a trabajar. Listo, siguiente. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? ¿A dónde? Insertar, correcto. Vamos a insertar. Luego de insertar, ¿a dónde me voy? Ya, vamos a colocar en la lupa para poder ver mejor entonces. Bien. Ahí se van a ver. Sí. Ya. Luego le damos clic. Después de insertar. No. ¿Dónde damos clic? Después de insertar. Le dije que apuntaran en la clase anterior. ¿En dónde damos clic? ¿Cómo?
No, pero aquí la tabla es la que la quiero llevar de acuerdo a las normas APA. Entonces, estoy en Excel, ya seleccioné los datos. Luego de seleccionar los datos, ¿a dónde me iba? Ya voy a insertar, luego de insertar a dónde hago clic, ¿no? ¿Cómo quiero hacer esos datos? ¿A qué lo quiero llevar? ¿A una qué? Bueno, a una tabla. Doy clic en tabla. Al dar clic en tabla, me aparece aquí la celda, ¿sí? De qué rango hasta qué rango voy a trabajar, ¿sí? Y me dice que estoy agarrando de B2 hasta D5. Me dice, ¿la tabla tiene encabezado? Sí, porque lo acabé de colocar y le doy clic en aceptar. Listo. Y ahí ya tengo mi tabla, ¿sí? Ahora, ¿esa tabla está de acuerdo a las normas APA? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Cambiar el estilo. ¿Dónde cambio el estilo? Recuerden primero siempre dar clic a la tabla, ¿no? Pues si doy clic acá afuera, no me aparece en la pestaña la opción de la tabla. Debo dar clic dentro de la tabla y ahí sí me aparece la opción de tabla. ¿Cómo es o cómo se llama? Diseño de tabla. Luego de ello, ¿a dónde me voy? Acá, estilo, ¿cierto? Estilo de la tabla. Doy clic a la flecha de estilo de tabla. ¿Cuál escojo? ¿Cuál? La segunda, ¿cierto? La que dice aquí, la que dice blanco, estilo de tabla claro. Doy clic aquí. Luego que hago clic en este estilo de tabla, veo acá mi gráfica, mi tabla, cómo está quedando, ¿cierto? Luego de eso, en la opción que tengo acá, ¿cuáles son los botones que debo de quitar? Botón de filtro, ¿y cuál es el otro? Filas con bandas, ¿cierto? Y listo. Y ahí queda mi tabla de acuerdo a las normas APA, ¿sí? ¿Ya se recordaron? Listo, a ver, vamos a hacerla de acá abajo. Ahora sí, ustedes me indican. ¿Qué es lo primero que hago? Seleccionar los datos, ¿sí? Recuerden, seleccionar los datos. Recuerden que para seleccionar debe aparecerme ese icono, esa flecha, ¿cierto? La blanca gruesa. Suelto. Listo, ahora, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Insertar. Luego insertar, tabla, recto. Luego que tengo ahí, ¿qué debo de hacer? Ya, la tabla tiene encabezado, marcarlo en caso que no estén marcados. Luego que doy clic, ¿a dónde doy clic? Aceptar, listo. Entonces, ahí ya tengo la tabla. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde me voy? Diseño de tabla. Ya, luego, estilo de tabla. En estilo de tabla, ¿cuál escojo? El segundo, ¿cierto? Blanco, estilo de tabla claro uno. Doy clic ahí, ¿cierto? Listo. Al dar clic, ya tengo ahí la tabla, ¿cierto? Luego, en la parte de opciones de estilo de tabla, ¿qué debo quitar? Botón de filtro y la listo. Filas con banda y botón de filtro. Listo. Entonces, ahí ya tengo yo mi tabla de acuerdo a las normas AF, ¿sí? Y vamos guardando, ¿sí? Recuerden que todos esos cambios vamos a ir haciendo en lo que ustedes ya me subieron en la práctica, ¿sí? Listo, ahora vamos con la gráfica. La gráfica no es que esté mal hecha, sino que vamos a llevar nuestra gráfica de acuerdo a la norma APA, ¿sí? ¿Qué pasa con las normas APA? Normalmente las gráficas de normas APA, lo que son gráficos estadísticos, siempre nos los pide que sea de una manera sencilla, ¿sí? Simple, ¿sí? Entonces vamos a dar clic a nuestro primer gráfico, ¿sí? Vamos a ir a diseño de gráfico, ¿sí? Y al diseño de gráfico vamos a ir a la opción que dice acá, cambiar tipo de gráfico, ¿sí? Repito, doy clic al gráfico, ¿sí? Gráfico estadístico, doy clic al gráfico estadístico.
Luego me aparecen las opciones diseño de gráfico y formato. Doy clic a diseño de gráfico. Luego le voy a dar clic donde dice cambiar tipo de gráfico. Doy clic a cambiar tipo de gráfico. ¿Sí? Y aquí en la opción de cambiar tipo de gráfico voy a escoger ya no el circular en 3D, sino que voy a escoger el primero, el sencillito, el que dice circular. ¿Sí? El sencillo. ¿Sí? Doy clic en aceptar y listo. ¿Sí? Ahí ya tengo sencillo el gráfico. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? En las normas APA nos pide que el gráfico, el fondo, siempre sea blanco. ¿Sí? Entonces coloco ya sea este fondo, este estilo de aquí, o también puede ser este estilo de acá, cualquiera de los dos, ¿sí? Listo. Ayúdale abriendo, por favor, la... Luego que escojo este estilo, ¿sí? Luego que escojo este estilo, voy acá a diseño rápido y voy a escoger la opción que está acá, ¿sí? El diseño 6, ¿sí? Doy clic acá y listo. Sí. En diseño rápido, escojo diseño 6, ¿sí? En estilo de diseño, escojo el quinto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Listo. Eso en la circular, ¿sí? ¿Estamos? Listo, vamos guardando. Ahora vamos con el de las columnas, ¿sí? Hago lo mismo, doy clic al gráfico, ¿sí? Ahora voy donde dice cambiar tipo de gráfico, ¿sí? Escojo igual el primero, ¿sí? El que dice columnas agrupadas, ¿sí? Y en columnas agrupadas escojo este segundo que me aparece con varios colores, ¿sí? Repito. ¿Cómo? Escojo el de columnas agrupadas y escojo el segundo, ¿sí? No, ese es el título que ustedes le colocaron, ¿sí? Aquí me aparecen dos opciones, el primero que está así y el segundo que está de esta manera, ¿sí? Escojo la segunda y doy clic en aceptar, ¿sí? Luego que escojo el segundo, vamos a escoger el tipo de gráfico, el estilo de gráfico. Me aparece, por ejemplo, este estilo de gráfico. Escojo, por ejemplo, el estilo de gráfico 1, 2, 3, 4, 5, el sexto, ¿sí? Y en diseño rápido escojo el número 1, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Y ahí ya tendría ya mi gráfico de acuerdo a la norma APA, ¿sí? Listo. Si quiero yo visualizar cómo eso se vería impreso, ya saben, voy clic acá a mi barra de acceso rápido, ¿sí? En la opción de vista previa, ¿sí? Y ahí tengo mis gráficos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les había indicado? ¿Qué pasa si no aparece todo completo? ¿Qué hacía? Tenía dos opciones, ¿no? La una era, bueno, aquí recuerden el tipo de tamaño, siempre a 4. Y aquí donde dice sin escalado, puedo yo colocar todas las columnas en una misma página, ¿sí? Y ahí tendría el gráfico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí se me reduce el tamaño y todo eso, no se puede observar bien. Entonces, lo dejo normal, sin escalado, ¿sí? Y lo que mejor sería, la orientación, mejor se la cambio a horizontal, ¿cierto? Y ahí sí ya aparece mi archivo como es debido, ¿sí? Y se puede leer y todo. Mando a imprimir y listo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos la práctica de Word? Que le decía que, por ejemplo, habrán hojas o páginas en donde nosotros debemos de tenerla, por ejemplo, en vertical o en horizontal, justamente por estas cosas así, ¿sí? A veces estamos realizando un trabajo y por haber razón los gráficos, los datos que tenemos van a ser en horizontales y no verticales. Entonces, nuestro documento de Word preferible, si estamos trabajando en vertical,
Le cambiamos la siguiente hoja en horizontal y esto lo llevamos y lo pegamos allá, ¿sí? O si no, lo podemos manejar vertical y ahí lo que hacemos nomás es copiar, ¿sí? Copiar la tabla, la pegamos, de acuerdo a la norma APA, siempre teníamos, ¿no es cierto? Copiamos la tabla, le poníamos el título de la tabla, perdón, el número de la tabla, el título de la tabla y abajo la nota, ¿cierto? Hiciera la gráfica, iba el número de la el número de la gráfica, título de la gráfica, para la gráfica y abajo la nota. ¿Estamos? Listo, chicos. Guardamos esto de aquí y continuamos. Eso es. Ahora, vamos a continuar con otras fórmulas, ¿sí? Son sencillas, no tan complicadas. Listo. Vamos a ver una pequeña operación, ¿sí? Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a crear una nueva hoja. O sea, aquí tenemos nuestro trabajo que lo estamos modificando, ¿cierto? Vamos a dar clic aquí en una nueva hoja y vamos a escribir aquí otras, ¿cómo se llamaba? Otras funciones. Otras funciones y doy enter, ¿sí? Listo. Y ahí tengo una nueva hoja. Buenas tardes, paso. ¿Sí? Listo. Ahora, voy a ir a la celda A6 hasta la A13. Voy a colocar 111. Desde la A6 hasta la A13, ¿sí? Una forma, ¿se acuerdan? Para yo poder repetir o poder escribir un valor, un número, sí que se repita, en vez de estar escribiendo 111, ya saben que me puedo colocar, ¿sí? Aquí en la esquina, ¿cierto? De la celda, doy clic aquí y la bajo hasta la A13. Suelto y ahí ya tengo los 111. ¿Estamos? Listo. Ya. En la A14 vamos a escribir el valor de 8. Listo. Perdón, aquí creo que no es una suma, de verdad, déjenme revisar bien. Esto lo podemos hacer perder. Ya, sí. Ya. Ya. No, ese 8 no lo vamos a colocar. Ese 8 lo vamos a hacer con una fórmula. Ya lo habíamos utilizado antes. Y acá en la celda, a ver, de la A6 hasta la A13, 111. Y en la B6 vamos a escribir el valor de 65, me parece. ¿Sí? 65. Listo. Ya. ¿Para qué razón? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Les explico. Ahorita vamos a hacer, ustedes en el aula virtual, yo les he colocado un tipo de, ¿cómo es que se llama? Un cuestionario, ¿cierto? Sobre esta unidad, en que ustedes ya deben de irlo rindiendo. Recuerden que lo tienen habilitado hasta el 10 de febrero, me parece, ¿cierto? Listo, vayanlo rindiendo. Hay una de las preguntas en donde les aparece una fórmula, ¿sí? Y les dice qué hace esa fórmula, ¿sí? Justamente aquí vamos a resolver aquello, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer una suma, ¿sí? De varios valores. En la celda C6 vamos a sumar todos los valores de 1 y el valor de P6. Les pregunto a ustedes, ¿cómo harían esa suma? ¿Cómo yo escribiría esa fórmula? A ver, les explico nuevamente. Bueno, en la celda C6, ¿sí? Ahí tenemos. En la celda C6 quiero hacer yo una suma, ¿sí? En donde me sume todos esos valores de 1 que están en la celda A6 hasta la A13 y me lo sume con la celda B6. ¿Cómo yo escribiría la fórmula para que me haga esa suma?
A ver, ¿qué es lo primero que voy a colocar? El igual, ¿cierto? Listo, igual. ¿Qué te voy a escribir ahora? ¿Qué operación voy a hacer? Suma. Listo. ¿Qué más? Abro paréntesis. Listo. Ahora, ¿qué voy a sumar? En C6 voy a colocar el igual, es decir, ahí va a dar el igual. Recuerden que lo que quiero sumar es de la celda A6 hasta la A13 más la celda B6. Entonces, ¿cómo hago esa suma? Eso es una sola, en esa fórmula hago eso. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cómo escribo la fórmula entonces? Ya. Un ratito, un ratito. A6, de ahí, ¿qué más? 2 puntos. 2 puntos, ¿cierto? ¿Por qué los 2 puntos? A ver, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué los 2 puntos? A ver, uno por uno. No, porque está marcando desde que esa columna hasta la otra se va a subir. Ya, eso. Recuerden, los 2 puntos es para agarrar un rango desde un lugar donde termina hasta donde, perdón, desde donde comienza hasta donde termina, donde inicia hasta donde termina, ¿sí? Listo. A6, 2 puntos, ¿qué más? No sé. Miren ahí la... Hasta... Sí. ¿No? No sé. ¿Hasta dónde? Acá. A, A13, ¿cierto? Listo. Y de ahí, ¿qué más? Verán, ahí se va sombreando, ¿no? Listo. Ya. ¿Cómo le hago para que sea más solo B6? ¿Cómo? No, pues A ver, decídase. ¿cómo? Punto y coma. Recuerden que el punto y coma es para especificar, ¿sí? Una celda en específico, ¿sí? Punto y coma. ¿Por qué voy a abrir paréntesis? B6, no el más. Recuerden que más no lleva. Entonces, aquí estoy con la operación suma. Si suma no estuviera guardado en la base de datos de Excel, ahí sí haríamos como en la resta, que ahí sí utilizábamos el menos o el por en la multiplicación o la división, ¿sí? Cambio suma sí está guardado. Listo. ¿Y ahí qué hago? Cierro paréntesis y enter, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, miren, de esa manera yo puedo hacer una suma, ¿sí? Con valor específico. ¿Qué pasa si yo acá, por ejemplo, hubiera tenido 23, 24, 11, 10, 25, como hay unos números al azar? Listo. Pero yo solamente quería sumar lo que les acabo de indicar. Por ahí alguien me dijo que le colocara de una, aquí, B6, ¿cierto? Miren, si hacía solo eso, ¿ya? Solo me agarra horizontal. Ahora, ¿qué pasa si hacía otra cosa que también por ahí puede ser que se les hayan ocurrido a 13 y le ponía así, 2 puntos? Bueno, ahí sí, aparentemente lo agarra solo hasta ahí, ¿no? Listo. Acá era punto y coma, ¿sí? Listo. Ahora, digamos que, por ejemplo, si quiero yo agarrar todos estos datos, ¿cómo yo cambiaría la fórmula? A ver, digamos que quiero yo hacer una suma desde A6 hasta B13. ¿Cómo hago entonces? Quiero sumar todos los datos que están ahí. Desde la A6 hasta B13, ¿cierto? Ahí agrupa todos esos datos. ¿Sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta. ¿Por qué cuando escribí B6
no lo agarraba todos los datos, porque B6 solo llega hasta aquí, ¿sí? El B3 se lo agarra hasta la columna que está acá abajo. Si se dan cuenta, siempre agarra el vértice de arriba y el vértice de abajo para englobar todos los datos, ¿sí? Listo, entonces, eso para que tengan en cuenta. Entonces, la práctica solamente vamos a hacer la suma de una sección, ¿sí? Desde A6 hasta A13 y solo B6, ¿sí? Solo eso va a ser la operación que vamos a realizar, ¿sí? Listo, doy enter. Estos datos aquí los vamos a borrar, que era solo para explicar, ¿sí? Entonces, justamente en una de las preguntas les aparecía algo parecido a esta fórmula de aquí, ¿sí? Entonces le decía, ¿qué hace esa fórmula? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, ¿qué hace? En la celda C6, ¿sí? Va a obtener la suma de los valores que se encuentran en la celda A6 hasta la A13 con la celda B6, ¿sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta, ¿sí? Listo. Sí, pero de un rango de valores con una celda fija o con una celda específica, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer una, ¿qué se me hizo la lupa? No es lo mismo hacer una fórmula, hacer una sumatoria de manera global a una suma o alguna función con valores en un rango de valores y con un valor en específico, ¿sí? Listo. Ya. Vamos ahora. Listo. Ya, eso ya. Ya. Listo. Ahora, en la celda D6, esto de aquí, normalmente en Excel lo manejamos. Sí, ahorita no estoy haciendo un tipo como algo que regularmente, por ejemplo, no estoy haciendo, por ejemplo, un tipo como factura, que hay que ir a una página a otra, no. Estoy explicando un ejercicio de manera general que ustedes lo pueden aplicar para cualquier cosa, ¿sí? Nosotros hasta ahorita hemos hecho operaciones en una misma hoja, ¿cierto? Cuando hicimos las operaciones matemáticas, trabajamos solo en esa hoja, ¿cierto? Cuando trabajamos datos gráficos y estadísticos, trabajamos solo operaciones en esa hoja. Ahora que hicimos en operaciones, trabajamos solo los datos aquí en esta hoja, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si yo deseo obtener o trabajar con algún valor que tenga o que obtuve de una hoja anterior? ¿Sí? Digamos que por haber razón, como le había explicado en la clase anterior, ustedes están manejando, ¿cómo es que se llama? La parte, el inventario, ¿sí? De su taller o del taller de alguien, o están trabajando en algún tipo de, en una empresa y están llevando un tipo de inventario, ¿sí? ¿Qué pasa si ya terminamos el año, ¿cierto? 2024, y hay materiales que quedaron, ¿cierto? En stock de ese año, ¿sí? Y ahora queremos llevar estos datos ya para este nuevo año, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo hago para que se vaya restando o para que esos datos me vengan acá a mi nueva hoja? ¿Sí? Una forma de yo traer un dato, ¿sí? De cualquier hoja acá, por ejemplo, si quiero que me traiga el dato igualito, es, por ejemplo, yo poner aquí el igual, ¿sí? Doy clic aquí a la opción de función, me voy a operaciones matemáticas, ¿sí? Y quiero que me traiga el valor obtenido en la celda E53, ¿sí? Entonces, que ese valor me lo lleve igualito a otra hoja, ¿sí? Entonces, miren acá en la función cómo se ha escrito, ¿sí? Y doy enter, ¿sí? Miren, pasó ese valor igualito, ¿cierto? Ya, repito, no es una fórmula, ¿sí? Solamente lo que hago es traer un dato, ¿sí? Traer un dato de cualquier hoja, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que usted debe hacer? Primero, no le hago zoom porque es decir, después me pierdo entre las hojas. A ver, vamos a ver si aquí, a ver si que.
Creo que ahí puedo, a ver. Entonces, lo primero, hago el igual, escribo el igual, ¿sí? Pero eso no lo manejo en la celda, porque si lo manejo en las celdas, me va a cambiar y no me va a dar el resultado. Escribo el igual y me voy a la caja, ¿sí? De función y pongo mi cursor acá arriba. Miren que el cursor ya no está en la celda, ¿cierto? Luego que mi cursor está arriba en la caja de función, ahora sí, voy a la hoja de donde quiero yo traer ese valor, que es, miren que me estoy saltando hasta de hojas, ¿sí? No ni siquiera la anterior. Puedo ir a cualquier hoja. Voy a la hoja de operaciones matemáticas y voy a la celda, ¿sí? Donde está este valor que es en la E53, ¿sí? Doy clic ahí, reviso acá, miren, mi función y ahí está, ¿sí? Miren que el cursor se mantiene en mi cuadro de función, ¿sí? Doy Enter y listo. Y pasa igualito el valor, ¿sí? No estoy escribiendo fórmula ni nada. Solamente es como que yo haga lo siguiente, miren. Es como que yo quiera este 65 colocarlo aquí. Lo único que hago yo, colocar el igual y escribir la celda B6. Doy Enter y miren, ¿sí? Es lo mismo. Solamente que en vez de hacerlo en la misma hoja, estoy trayendo un valor de otra hoja, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón les dije que no mantengan el igual aquí? ¿Sí? Eso va a depender de la versión del Excel, ¿sí? Con mis versiones anteriores me pasaba un error, por eso lo explico de la manera que les estoy diciendo ahorita. No sé si en esta versión me sale, ¿sí? Si dejo el cursor ahí, voy acá abajo, doy clic en operaciones matemáticas, doy clic aquí, ¿sí? Vamos a ver si se replica acá. Aparente parece que sí saldría, doy Enter, sí, aparentemente me sale, ¿sí? No se les recomiendo que lo hagan así porque depende de la versión de Excel, no les va a salir, ¿sí? Porque ya he hecho esto en otras versiones y no me salía, ¿sí? Entonces, lo que siempre les recomiendo, preferible, colocamos el igual, vamos a la función y ahí hacemos ese proceso, ¿sí? Listo. Ahora, esa no era la práctica en sí lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahorita es, en cambio, una suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar el valor que está en la celda C6, que está el valor 73, ¿sí? Más la celda que antes escogí, que era la E53, que está en la hoja de operaciones. ¿Estamos? ¿Qué hago? Lo mismo que hice ahorita, ¿sí? A ver, ¿cómo es para sumar? Hacer una operación igual, suma, abro paréntesis, listo. ¿Qué celda le dije que iba a sumar? Ese es el número. C6, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué más? Punto y coma, ¿sí? Recuerden que 2 puntos es solo para agarrar rango. Acá voy a hacer una suma con un valor específico, pero de otra hoja, ¿sí? Listo. Punto y coma, ¿sí? Ahora, recuerden, no me voy a la otra hoja por la versión, ¿sí? Sino que me voy al cuadro de función y doy clic acá arriba, que me quede acá arriba el cursor en la función, ¿sí? Ahora sí, me voy a la otra hoja, que es operaciones matemáticas, y escojo la celda E53, que está el valor 9750, ¿sí? Doy clic en la celda E53, subo a mi cuadro de función y miren, ahí aparece, ¿sí? Cierro paréntesis, ¿sí? Y doy Enter, ¿sí? Y miren, ¿sí? Automáticamente me sale la suma. ¿Estamos? Entonces, así como yo he hecho una suma entre varias hojas, y eso que yo puedo sumar entre 2, 3, 4, 5 de las hojas que sea, manteniendo la misma forma. Así como yo hago esa suma, yo puedo aplicar cualquier función que tenga Excel. Suma, promedio, máximo, mínimo, bueno, cualquiera que tengan ahí, ¿sí? Entre varias hojas. Lo mismo, se hace igualito, ¿sí? ¿Estamos? Listo, chicos. Sigamos, vamos guardando. Vamos con otra función.
Normalmente las tengo ya almacenadas, ¿sí? Para de unas irlas solamente ejecutar. Voy a copiar directamente la fórmula y les voy a explicar qué hace esta fórmula. Nos vamos a la celda C8. Ya, listo. Ya. Ahora, en Excel también manejamos, y verán que también vamos a ver un poquito de programación, a ver si nos alcanzaba un poquito el tiempo. Manejamos los comandos AND y OR, ¿sí? El AND, que significa, son compuertas lógicas. El AND significa que solo cuando dos premisas es verdadero, es igual a verdadero. Si una es falsa, la respuesta es falsa, ¿sí? Vamos a ver. Esta es, voy a poner un ratito. Ya, aquí está. Listo. Ya. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Listo. Entonces, el primero que vamos a trabajar es la compuerta AND, ¿sí? Normalmente también conocido como I, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta compuerta? Esta compuerta lo que hace normalmente en la parte electrónica es la multiplicación de valores digitales. Se trabaja con valores de ceros y uno, es decir, valor verdad o valor falso, ¿sí? Entonces, la compuerta AND, que en Excel se trabaja como I, y en la programación también se conoce como AND o I, ¿sí? ¿Qué hace? Verifica las premisas o verifica dos condiciones. Si se dan cuenta, ahí tienen A y B, ¿cierto? A y B vienen a ser condiciones, ¿sí? Cuando el resultado me va a dar verdadero o me va a decir si eso es verdad, ¿sí? Eso va a ser verdad cuando las condiciones, esas dos condiciones que he colocado, siempre que sean las dos verdaderas, me va a dar como resultado verdadero, ¿sí? Si una de ellas es falso, el resultado me va a dar falso. ¿Estamos? A diferencia de lo que es el OR, ¿sí? Vamos a buscar el OR. Y está el AND. Vamos a buscar acá ON, el OR. El OR, en cambio, en lo que es electrónica o la parte de programación, se lo reconoce como que fuera una suma, ¿sí? Entonces, el OR, ¿sí? Viene a ser, en cambio, lo contrario del AND. El OR va a dar falso, ¿sí? Cuando las dos premisas son falsas. El resto, con una sola que sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, solo grábense en esto. El A o el I, ¿sí? Me va a dar verdadero solo cuando las dos sean verdaderas, ¿sí? El resto me va a dar falso si una de ellas es falsa, ¿sí? Mientras que es el OR, que es el más, o también denominado como O, que es también este símbolo, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? Me va a dar en cambio falso cuando las dos sean falsas, ¿sí? El resto, si una de ellas es verdadero, me va a dar verdadero, ¿sí? El AND es en cambio el ampersand, el que es como 8 y un enganchito abajo, ese hay, ¿sí? El ampersand. Listo. Ahora sí, teniendo claro esa conceptualización, vamos a Excel, ¿sí? Entonces, en Excel vamos a fusionar, ¿sí? Dos comandos. El sí, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Que el sí nos daba ¿qué cosa? El valor de verdad, si era verdadero o si era falso, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Listo. ¿Qué le vamos a aumentar ahora? Ahora le vamos a aumentar la prueba lógica. La prueba lógica es el I, ¿sí?
El I, ¿cuál era? AND u OR. AND, ¿cierto? Entonces, dentro del I yo tengo aquí dos valores lógicos, ¿sí? Por eso miren, aquí está el I y aquí está valor lógico 1, valor lógico 2. ¿Cuál es el primer valor lógico? Me dice 7 mayor que 5. ¿Cuál es el segundo valor lógico? 3 mayor que 6. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué está haciendo esta fórmula? Recuerden, primero el sí me va a validar toda esta prueba lógica. ¿Sí? Esa prueba lógica, si lo resuelve, me va a dar el valor si es verdadero o me va a dar el valor si es falso. ¿Sí? Pero para saber si es verdadero o es falso, primero debe resolver lo que está dentro del i. ¿Sí? Ahora, ¿qué les había dicho de el i o la compuerta AND? ¿Cuándo iba a ser verdadero? Cuando los dos son. Ya, cuando las dos condiciones, ¿cierto? O las dos pruebas lógicas o las dos variables o valores sean positivos o verdaderos, me va a dar verdadero, ¿cierto? Listo. Cuando las dos condiciones sean verdaderas. Vamos a analizar esas condiciones. La primera condición, 7 es mayor que 5, ¿es verdad o es falso? Verdadero, ¿cierto? 3 es mayor que 6, ¿es verdadero o es falso? Es falso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen que sería el resultado? Falso. Falso, ¿cierto? Entonces, si doy enter, ¿sí? Da falso, ¿sí? Ahora, digamos que en vez de ser aquí mayor, yo le coloco que sea menor. ¿Qué resultado obtendría yo ahora? Verdadero, ¿cierto? Porque una condición, 7 mayor que 5, es verdad, y 3 es menor que 6, también es verdad, ¿cierto? Como las dos son verdad, me va a dar como resultado verdadero. ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, vamos a dejarlo como estaba. 3 mayor que 6, ¿sí? Listo. Ese es utilizando el AND, o también denominado como I, ¿sí? Sí, o I. ¿Ah? I o I. I. No va. Sí, mira, aquí está la I, la Y. Sí, la Y. Listo. Vamos ahora a utilizar el OR. Utilizar esto. El OR o denominado como O. ¿En qué celda lo escribí? Ah, debajo. Listo. Ya. Entonces, vamos a aumentarle el zoom. Y vamos a trabajar con la misma fórmula, ¿sí? La voy a bajar acá, ¿sí? Pero ahora aquí en la fórmula, en vez de la I, se la voy a cambiar por O, ¿sí? Y listo. Vamos a manejar los mismos valores que la anterior. Ahora, ¿qué nos decía el O o el OR? Va a ser falso. Da falso cuando las dos son falsas, ¿cierto? De ahí, si una de las condiciones es verdadera, da verdadero, ¿cierto? Listo. Vamos a analizar esto de aquí. Tenemos la primera condición. 7 es mayor que 5. 7 es mayor que 5. Es mayor, 7 es mayor que 5, ¿verdadero o falso? Verdadero. 3 mayor que 6, falso. ¿Cuál sería el resultado? Verdadero. Eso se lo utilizo con el O, ¿cierto? Listo. ¿Estamos? Ya. Así como he hecho yo esta fórmula utilizando valores, miren, yo puedo también utilizarlo con celdas. Digamos que yo quiero trabajar con la celda aquí. A6, que tengo el número 1, ¿sí? Y la celda B6, ¿sí? Listo. Acá quiero colocar la celda D6, ¿sí? Y la celda C6, ¿sí? Mire, ¿sí? Ahorita, en vez de trabajar con números, estoy trabajando con celdas, ¿ya? ¿Qué les había dicho de la diferencia de las celdas con los números? ¿Qué pasa con las celdas?
¿Qué yo puedo hacer con las celdas? No, adicionalmente a eso. Recuerden, cuando yo coloco celdas, yo puedo cambiar los valores que están dentro de esa celda, ¿sí? ¿Qué pasaba con la fórmula que yo escribí en antes con los números? Solo se quedan esos números, ¿cierto? Y no puedo iterar con más números. Si yo trabajo, por ejemplo, así, colocando celdas, yo pudiera colocar ahí en esas celdas cualquier valor y los valores me iría cambiando si es verdadero o falso, dependiendo de los valores que yo le ingrese a esa celda, ¿sí? Correcto, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahí tengo la celda A6, digamos que coloquemos aquí en orden, ya manejamos un orden para hacer la práctica, ya después volvemos todo a lo que... Esta presita de aquí que estoy haciendo ahorita, esta no la van a hacer como práctica, esta solamente va a ser una explicación, lo que estamos haciendo ahorita sí, con celdas, ¿sí? La práctica va a ser en cambio con los números como la había escrito al principio, ¿sí? Pero quiero que se den cuenta cómo podemos mejor trabajar con celdas y no con números, ¿sí? Listo. Vamos con la primera premisa, estoy trabajando con el I, ya. Me dice A6 es mayor que B6, ¿sí o no? ¿Cuáles son los valores de A6? ¿Se alcanzan a ver o no? 1, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el valor de B6? 65. Entonces, A6 es mayor que B6. Falso. Listo. Vamos, C6 es 73 y D6 es 170,50. ¿Sería verdadero o falso? C6 mayor que D6. Es falso, ¿cierto? ¿Cuál sería el resultado? Estoy trabajando con el I. Falso. Listo. ¿Ya? Ahora, voy a cambiar valores aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a colocarle 70, ¿sí? ¿Ya? Y aquí, ya, manejemos ahí con estos mismos valores. Listo. Ya, a ver, aquí, este aquí está haciendo la suma con este de aquí, el que está de aquí. Ya, igual uno va a cambiar. Ya. Bueno, aquí pongámosle otro valor, 800. Ya, listo. Este de acá me está haciendo operación. Ya, 800. Listo. Miren, por ejemplo, ahorita cómo cambié valores y automáticamente aquí me cambió a verdadero, ¿sí? No necesito yo acá cambiar los valores, ¿sí? Con solamente yo cambiar aquí los valores, automáticamente aquí me sale si es verdadero o falso. ¿Tú me quieres decir que las columnas se pueden hacer? A ver, ¿cómo? Vamos a ver. Las celdas yo las puedo... A ver, recuerden la definición de celda. ¿Qué es una celda? ¿Qué es una celda? Ya, una celda es la intersección de una columna con una fila, ¿sí? Entonces, una celda yo puedo colocar ahí valores, ¿cierto? Entonces, miren que ahí, por ejemplo, dice verdadero. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo 3, automáticamente cambia. Si aquí le pongo 1, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, le pongo, digamos, 100, ¿sí? Cambia. Si aquí le pongo 50, cambia, ¿sí? Entonces, ya no estoy meramente, por ejemplo, así como la fórmula de aquí abajo, trabajando con valores específicos, ¿sí? Sino que directamente con celdas y automáticamente me va a hacer el cálculo, ¿sí? Esa es la gran diferencia de trabajar con valores fijos a trabajar con una celda, ¿sí? Listo, voy a retroceder, control Z, para tener lo que tenía antes, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer en la práctica, ¿sí? Me van a colocar solo con los valores, ¿sí? Esto aquí, ¿sí? Esto con los valores. ¿Estamos? Lo que hice ahorita fue solo una práctica para que ustedes igual en sus casas pueden hacer lo que vimos ahorita, ¿sí? Lo que hice ahorita, lo pueden hacer para que ustedes también salgan de duda y luego retoman a los valores que tenemos aquí. ¿Vieron? Control Z y retomé, ¿sí?
Sí. Al final recuerden que todo lo que estoy explicando ahorita en esta práctica, al final en un solo archivo me van a subir esto de aquí, ¿sí? Es decir, en continuación de la práctica que ya me subieron la clase anterior, ¿sí? Estamos. Recuerden que ustedes la clase anterior me subieron estas dos hojas, ¿cierto? Ya, esas dos páginas. Para la nueva, ¿sí? Me van a subir la tercera página más lo que hicimos aquí en la hoja 1, las funciones de sí, convertir esto en una tabla con normas APA, que está en el video anterior, ¿no? Esto de aquí que ya está en este video, que son trabajar con estas tablas con normas APA, el gráfico con normas APA, y estas otras funciones que hemos ido haciendo. Sí, ya. No. Esa ya queda porque yo le voy a calificar. Sobre esa misma, usted va a hacer los videos de la clase anterior y de esta clase. Sí, yo le voy a habilitar otra práctica para que me suban eso de aquí. Correcto. Ustedes también pueden descargar el archivo que lo hicieron y le ponen otro nombre. Por aquí les voy a pedir este trabajo con otro nombre. ¿Sí? Descargan ese archivo que ustedes ya lo hicieron, que subieron en la tarea anterior y continúan haciendo la de estos dos videos. ¿Sí? Sí, en el mismo archivo. Por eso les he dicho que preferible eso que, recuerden que este video, por ejemplo, va a durar casi 2 horas. Entonces, por eso le digo, eso que van a ver el video, preferible vayan apuntando las fórmulas que he ido realizando para que ustedes mejor lo realicen y no se demoren todo el tiempo del video, ¿sí? Listo, continuamos. Vamos ahora a ver otro símbolo, ¿sí? Dentro de, a ver, este de aquí, ya. Vamos a ver otro símbolo dentro de lo que es Excel. Vamos ahora a la celda D10. Ya. Yo voy a hacer la siguiente fórmula, la voy a escribir aquí y ustedes me van a decir qué estoy haciendo. ¿Sí? Voy a ponerle igual, voy a escribir la celda A1, ¿sí? Y voy a colocar el ampersand, ¿sí? Que es ese de ahí. Y la celda B6. Perdón, era A6 y B6. Me confundí. Ya, ahí sí. ¿Sí? Estoy trabajando con la celda A6 con la celda B6. ¿Sí? Estoy aquí. Estoy escribiendo esta fórmula. Igual A6 ampersand B6. Voy a dar Enter y quiero que me digan ustedes qué operación hace ese símbolo. Listo. Díganme, ¿qué operación hizo ese símbolo? Listo. No sumó. Sumar es 65 más 1, 66. Eso es sumar. ¿Ya? Los, ¿qué cosa? No. ¿Qué me dijo antes? ¿Lo juntó o lo unió? ¿Sí? Unió dos valores o dos caracteres. Eso hace el símbolo ampersand. ¿Sí? ¿Qué hizo? Unió el valor que está dentro de la celda A1, sí, unió el valor que está en la celda A1 con la celda perdón, la celda A6 con la celda B6, ¿sí? Los unió. Ahora, viene el reto para ustedes. En la celda D11, ¿sí? Recuerden que eso se puso en el resultado en la celda D10, ¿sí? Ahora, en la celda D11, le voy a dar, se me acaba el tiempo, le voy a dar 2 minutos para que resuelvan esto de aquí. En la celda D11 quiero unir la celda D8 con la D9, pero que no me quede pegado falso verdadero. Es decir, no quiero hacer esto, no quiero esto. Igual D8, ¿sí? Ampersand D9, ¿sí? Doy Enter, listo, ahí los uní, ¿cierto? Ya.
Ahora, el reto para ustedes es, claro, ahí facilito, ¿no es cierto? Ya uní la docena. Así tan fácil no va a ser el reto. El reto para ustedes es que esa palabra falso o verdadero no me quede pegada, sino que haya el espacio entre esa palabra. A ver, piénsenlo, le voy a dar 2 minutos. Voy a parar un ratito
Listo. Entonces, vamos a corregir la fórmula para que quede el espacio, ¿sí? Entonces, aquí en el D8, ¿sí? Estamos acá. Entonces, ponemos el ampersand, ¿cierto? Colocamos comilla, espacio, comilla, ¿sí? Doy enter y listo, ¿sí? Entonces ahí estamos justamente dando el espacio a la palabra. ¿Estamos? Listo. Estamos ya. Listo, vamos a quedar hasta aquí nomás. Ya la siguiente clase culminamos con lo que nos hace falta, ya es poco lo que nos hace falta, ¿sí? Y hicimos esto, ya es poco lo que nos hace falta, y ordenar y vemos lo que son tablas dinámicas. Listo, entonces, para la siguiente clase, chicos, por favor vayan avanzando, si no, a ver, presten atención, por favor. A ver, por favor vayan avanzando la práctica en el libro, ¿sí? Voy a ver si ya les habilito de una la tarea, pero todavía no la suban, sino que vayan avanzando, ¿sí? Al final van a subir dos enlaces. Un enlace que va a ser este archivo culminado y el otro enlace va a ser una práctica de tabla dinámica que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Van a ser dos archivos que voy a calificar para esa práctica, ¿sí? Bueno, todavía no les voy a habilitar el enlace, sino que más bien vayan avanzando, si vayan avanzando, porque así sería de un día para otro, si sería la próxima semana para la siguiente. Igual, para esa fecha estaría ya los temas de grupo, ¿sí? Hoy en la noche voy a ver si ya les coloco las temáticas de los grupos para que ya comiencen a trabajar, ¿sí? O sea, para que ya se vayan repartiendo y comiencen a trabajar. Recuerden que esa exposición sería para el 28, ¿sí? Entonces, para que ya tengan en cuenta aquello, ¿sí? Listo. Van a ser temas diferentes porque vamos a abordar el tema de la unidad 3 y 4 o 4 y 5 de las dos últimas unidades, ¿sí? Listo, chicos, con eso terminamos la clase. Nos vemos el próximo martes.